Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día domingo 25 de julio del 2021. Continuamos con nuestro estudio de las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis y hoy ya estamos en nuestra cuarta lección. Recordemos un poco el título de nuestra unidad, la iglesia que Dios desea, y ya hemos visto 3 características de la iglesia que el Señor desea, que Dios desea. Y ahí en la imagen que les estoy mostrando, ustedes ven las lecciones que ya están tiqueadas. La lección número 1, lo primero es que la iglesia que Dios desea está caracterizada por el amor. Lo vimos en la carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2 del 1 al 7. En la segunda lección nos da la segunda cualidad de la iglesia que Dios desea, que es firme ante las dificultades. Y ahí vimos en Apocalipsis 2 del 8 al 11 la carta a la iglesia de Esmirna. En la lección de la semana pasada, la tercera cualidad de la iglesia que Dios desea es inflexible con la verdad. Y lo estudiamos en Apocalipsis capítulo 2 del verso 2 al 17, que es la carta a la iglesia de Pérgamo. En el día de hoy, nuestra cuarta lección lleva por título Firme en la pureza, nuestra sección número 4 de nuestra unidad La iglesia que Dios desea. Y esta es la carta a la iglesia de Tiatira. Pregunta número 1. ¿Puedes nombrar algún programa de televisión que no contenga alguna insinuación sexual? La inmoralidad sexual es tan prevalente en nuestra sociedad que algunos han dejado de considerarla inmoral. Quizás sea por el ataque constante contra los valores cristianos que vemos en la prensa, la televisión, en el cine y en las redes sociales. Incluso algunas personas que asisten a alguna iglesia cristiana consideran la santidad moral como un asunto de preferencia personal, en lugar de considerarlo como un mandato divino. Es triste ver que algunos jóvenes que crecieron asistiendo a nuestras iglesias y aprendieron de la voluntad de Dios, que cuando van a la universidad o una institución de enseñanza, cuando regresan vienen con una mente extraviada, pensando que cada persona define la moralidad según su criterio personal. La Biblia presenta un perfil claro de lo que es la inmoralidad y cómo se define la pureza. Sobre todo, la inmoralidad es un insulto a Dios, quien nos creó a su imagen, para que reflejemos su carácter. Por eso, la iglesia está llamada a ser distinta a la comunidad en la cual está ubicada, y su estándar moral es una de las mayores evidencias de su separación y distinción. En contraste con los designios del mundo, la iglesia está llamada a ser pura, viviendo con santidad de acuerdo con los mandamientos de Dios que están establecidos en la Escritura. La idea central para nuestra clase en el día de hoy es: la pureza en todas las cosas impacta a tu servicio por Cristo. Te invito a orar pidiéndole al Señor que incremente nuestro amor por Cristo para andar con santidad. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta mañana, agradeciéndote, Señor, por el día más de vida que nos concedes y porque nos permites estudiar tu palabra un domingo más. Te rogamos que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos ayude a vencer toda tentación y que nos ayude en este proceso de santificación en el cual cada creyente estamos. Señor, solamente a través de tu presencia podemos lograr la santidad que tú esperas de cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor, llénanos de tu santidad, llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, en el día a día enfrentar la vida con la pureza que tu palabra nos invita a tener y con la pureza que exalta tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que en toda dificultad, en toda tentación y en cada situación de nuestra vida, tú estás con nosotros. Amén. La cuarta carta de Apocalipsis está dirigida a la iglesia en la ciudad de Tiatira, que era una antigua ciudad sobre el río Lico. Es probable que el nombre de la ciudad signifique hija. La leyenda de Tiatira habla de la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Sambate, donde una profetisa daba sus oráculos.
Es posible que Jezabel, que se dice profetiza, según Apocalipsis 2:20, se refiera a ella. La ciudad era famosa por sus tintorerías y la venta de tela púrpura. Un personaje muy conocido de esta ciudad es Lidia, la vendedora de púrpura, que era de Tiatira, como nos dice ahí en Hechos 16, 14, 40, que fue una de las primeras convertidas por el mensaje del apóstol Pablo en tierras gentiles. ¿Qué dice la Biblia? Te invito a leer Apocalipsis 2, del 18 al 19. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Jesús escribe a la iglesia en Tiatira, antes llamada Pelopia. El nombre de la ciudad fue cambiada por el rey Seleuco Nicátor en el año 290 a.C., cuando supo que su esposa había dado a luz, porque el nombre Tiatira significa hija. Como ya hemos visto, Jesús sigue el patrón establecido y pide a Juan que le escriba al ángel de la iglesia en Tiatira. Verso 18, primera parte. Jesús se revela a esta iglesia como el Hijo de Dios, luego como el que tiene ojos como llama de fuego, y por último como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Como podemos observar, Jesús no recuerda a la iglesia su encarnación o ministerio anterior. Más bien la imagen está tomada de la que Juan vio en la isla de Pasmos, en Apocalipsis 1, 14 y 15, que dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Y revela quién es Él, hoy como Cristo glorificado, poseyendo todos los atributos de su divina majestad. En particular, sus ojos como llama de fuego lo identifican como el Dios soberano que todo lo ve. Nada se escapa a su vista. Sus pies como bronce bruñido apuntan a Dios, quien, con pies de bronce, desmenuzará a las naciones. Puede leer ahí en Miqueas 4:13 o Isaías 63 del 1 al 6. La imagen de Jesús le recuerda al lector el terror que acogió a todos alrededor de Daniel, cuando él tuvo una visión similar, relatado ahí en Daniel 10 de los versos 2 al 7. No cabe duda de que Jesús quiere causar una gran intimidación, pero no sin antes alabar a los fieles por sus buenas obras. Enseguida, verso 19, se reconoce a los que merecen ser reconocidos. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Jesús los alaba porque las obras de ellos no han sido solamente mecánicas, como las obras de la iglesia en Éfeso. En verdad, las obras mismas testifican del amor, de la fe, del servicio y de la paciencia de estos cristianos. El Cristo que todo lo ve, no solo ve el producto final, es decir, la obra, sino que ve el crecimiento que experimenta la persona al hacer buenas obras. En todo lo que hacían para bendecir a otros, ellos seguían creciendo en amor por su Señor, en fe en Dios, en servicio por sus semejantes y en paciencia, en fin, en madurez espiritual. Pero Jesús también señala algo muy importante cuando dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. En la vida, la tendencia natural es a relajarse, descansar cuando uno llega a una edad avanzada. Pero también es cierto que las habilidades del artista, del arquitecto o del médico crecen y maduran con el tiempo. No obstante, no es que uno no quiera o que ya no pueda hacer las cosas bien. Sin embargo, sabe que le cuesta más trabajo hacerlas porque la vida misma ha tomado su cuenta. A la luz de esa realidad, Jesús nota que los fieles de Tiatira corren contra la corriente, mostrando un deseo de ofrecer siempre más en lugar de menos para la gloria de su Señor. El apóstol Pablo también muestra este mismo empeño cuando señala: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí en Filipenses 3, 13 y 14. Obviamente, Jesucristo quiere ver una iglesia creciendo en amor y en servicio a su Señor.
Qué bueno es saber que tenemos un Dios que lo ve todo y no hay nada que se escape de su vista. Gracias a Dios porque Él colocó junto a nosotros en nuestro tiempo de crecimiento personas que nos guiaron para diferenciar el bien y el mal. Veamos 3 puntos con respecto a estos primeros pasajes. Primero, cuando el Hijo de Dios se revela, como el que tiene ojos como llama de fuego, apunta seguramente a su vista penetrante y consumidora. No hay puerta o cerca, no hay obstáculo que limite a su vista. Todo lo ve, todo lo sabe. Lo que vemos aquí es que no solo Él ve el mal, el Señor también ve cuando sus discípulos andan con santidad. Segundo, en el verso 19 Jesús confiesa: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Por supuesto, Cristo sabe la diferencia entre el oro verdadero y el oro falso. Amor, fe, servicio, paciencia, estas cualidades no pueden ser asemejadas, pero sí son parte de nuestra vida como fieles. Jesús las puede ver con claridad. Tercero, todo esto nos da el deseo de crecer para que nuestras obras postreras sean más que las primeras. Todo padre de familia quiere ver a sus hijos crecer y llegar a alturas que quizás ellos no pudieron alcanzar. Lo bueno de Dios es que pone metas ante nosotros para que sigamos creciendo, creciendo en amor y servicio durante toda la vida. Pregunta número 2. ¿Cómo podemos contrarrestar la inmoralidad de la sociedad? Enseguida vemos que no podemos permitir la inmoralidad en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Leamos Apocalipsis 2 del 20 al 23. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Habiendo reconocido la obra sobresaliente de los hermanos fieles en Tiatira, Jesús regresa a tratar con un problema serio en la vida de la iglesia, y es por eso mismo que se revela de manera intimidante. Poniendo a un lado sus obras, la iglesia tolera a, comillas, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, cierre comillas, verso 20. La identificación de esta Jezabel con la esposa sidónia del rey Acab es obvia, Primera de Reyes, capítulos 16 al 21. Es probable que la intención de Jesús fuera recordarles cómo la Jezabel del Antiguo Testamento instó a Acab a la adoración de Baal, Primera de Reyes 16, 31. De la misma manera, la Jezabel en Tiatira enseñaba y seducía a los siervos en la iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O como dice otra versión, a la inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No cabe duda de que esta falsa profetisa había inducido a muchos en la iglesia a practicar la inmoralidad sexual. Debido a que también comen cosas sacrificadas a los ídolos, sugiere que están siendo seducidos a participar en los cultos inmorales de las religiones paganas de la sociedad en Tiatira. Jesús les recuerda que ha dado tiempo para el arrepentimiento, pero como la Jezabel de ayer, la Jezabel en Tiatira no quiere arrepentirse de su fornicación. Seguramente incluye a los pecados asociados a la inmoralidad sexual, pero ellos son tercos y no los quieren abandonar. Por esto la Biblia nos advierte de la posibilidad de tener la conciencia cauterizada, a tal punto que se pierda la oportunidad del arrepentimiento, aunque se procure con lágrimas. Puede leer 1 Timoteo 4:2 y Hebreos 12:17. El juicio de Jesús sobre estos miembros envueltos en la inmoralidad sexual es seguro. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, dice el verso 22. Todos sabemos que el pecado sexual se hace a escondidas, esperando que nadie se dé cuenta. Pero Jesús tiene ojos como de llama ardiendo. Esto indica que no hay una puerta tan pesada o una noche tan oscura que nuble su vista para ver a los miembros pecando en acción.
Alguien ha dicho, has hecho tu lecho, ahora duerme en él. Y aquí este es el significado. Si cometen su pecado en una cama, los arroja a la cama de su propia hechura. Los pies de bronce aseguran que el juicio será severo. Notemos que Jesús los acusa de adulterio, no de simplemente violar las normas de la pureza sexual. Debido a que son miembros de la iglesia, han violado el pacto de exclusividad entre ellos como la novia y Jesús como el novio de la iglesia. Habiéndose entregado a la inmoralidad sexual, ahora sentirán el terrible castigo por su inmoralidad. Jesús extiende su juicio más allá de Jezabel y sus amantes. Comillas, y a sus hijos heriré de muerte, cierra comillas, verso 23. Mientras algunos toman esta advertencia en sentido literal, hablando de niños ilegítimos, también es posible verla como la extensión del pecado que como un virus contagia a más personas. Es cierto que los que pecan y parecen salir ganando a menudo inspiran a otros a pecar. Pablo habla de los tales diciendo que habiendo entendido el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1:32. Debido a que Jesús juzga a la vista de todas las iglesias, se presta para esta segunda interpretación. Juzgar a los inmorales en una iglesia sirve para advertir a todas las iglesias sobre las consecuencias de ese pecado abominable. Todas las iglesias deben saber que Jesús tiene ojos y pies. Él escudriña la mente y el corazón y os dará a cada uno según vuestras obras, termina diciendo el verso 23. Jesús también se revela como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, recordando el terror que acogió a todos alrededor de Daniel cuando tuvo una visión similar. Sus pies de bronce nos recuerdan a Dios, quien con pezuñas de bronce desmenuzará las naciones. Miqueas 4:13, Isaías 63, 1-6. El intento de Jesús es causar alarma, y por buena razón. Primero, la iglesia de Tiatira no debía tolerar la inmoralidad sexual. Al mencionar a Jezabel, Jesús nos recuerda a la esposa sidonia del rey Acab, que lo instó a la adoración a Baal. La iglesia en Tiatira tenía su propia Jezabel, que seducía a los siervos a fornicar. Tristemente, la inmoralidad sexual ha conducido a muchos al fracaso. Puede leer en Proverbios 6, del 24 al 29. Segundo, Cristo considera la inmoralidad en la iglesia como un adulterio. Aquí Jesús nombra a la inmoralidad sexual como adulterio. Mientras la fornicación se puede practicar de muchas formas, pornografía, prostitución, sexo antes del matrimonio, etc., el adulterio sucede solo entre aquel o aquella que ha violado el pacto de exclusividad de su matrimonio, o de haber violado el pacto como miembro de la iglesia, la novia de Jesús. Tercero, Jesús asegura que la inmoralidad en la iglesia debe ser juzgada. Al entregarse a la inmoralidad sexual, los pesca en la, entre comillas, cama, en el acto de su inmoralidad, y serán arrojados de su presencia. El castigo en estos versículos es pesado, pero no inevitable. Jesús llama 3 veces a los pecadores al arrepentimiento, o sufrirán las consecuencias. Lo mejor es nunca permitir este pecado en la iglesia ni en uno mismo. Pregunta número 3. ¿Cómo es el pacto entre un esposo y su esposa? Los versículos que siguen nos retan a permanecer fieles al Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Leamos la parte final de esta carta en Apocalipsis 2, del 24 al 29. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tan dura como ha sido la condenación de aquellos que andaban en la lascivia y en la inmoralidad sexual, ese no era el pecado de la iglesia en general. En el verso 24 reconoce que otros miembros de la iglesia en Tiatira no participaban en lo que se caracteriza como esa doctrina.
y ellos llaman, entre comillas, las profundidades de Satanás. Aquí es probable que los que fornicaban lo hicieran basados en algunas supuestas doctrinas, justificando de alguna manera su inmoralidad. Es probable que la mentada Jezabel fuera la falsa maestra que enseñaba esa doctrina. En cuanto a la doctrina en cuestión, puede haber sido alguna forma de la doctrina nicolaíta vista también en la carta a la iglesia en Pérgamo. Lejos de huir de toda maldad, esta doctrina enseñaba que el creyente necesitaba conocer, entre comillas, las profundidades de Satanás, es decir, los extremos de la pecaminosidad, para mostrar su superioridad sobre el pecado. A los fieles en Tiatira, Jesús les promete: no os impondré otra carga. Verso 24b. Él ya los había reconocido por su amor, su fe, su servicio y su paciencia, cosas que demostraban que seguían bien encaminados en la gracia de Dios. No obstante, Jesús los reta: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Verso 25. El Señor reconoce que aún el fiel debe mantenerse alerta para no caer bajo las tentaciones de la maldad. La carta termina con dos promesas. Primero, promete: le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. La referencia al Salmo 2, versículos 8 y 9 es indudable. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La razón para esta promesa parece ser que Jesús dará a los suyos, que permanecen fieles hasta el fin, la seguridad de un día regir sobre aquellos bajo quienes sufren en este momento. Jesús se pone él mismo como la garantía de su promesa. Él venció la muerte y ahora ha recibido de su Padre la gloria reservada para él. Por lo tanto, ellos también pueden confiar en que recibirán un gran galardón de autoridad. La segunda promesa dice: le daré la estrella de la mañana. Verso 28. Primero, es importante entender que esta estrella no es uno de los miles de estrellas que se ven durante las vigilias de la noche. Al contrario, esta estrella es el sol, el cual amanece cada día y trae consigo la mañana. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y quizás algunos pensaron que Jesús se refería al sol como símbolo del advenimiento de la salvación y de la vida eterna para los justos. Todo esto es probable, pero solo era una fracción de su significado. Si leemos Apocalipsis hasta el final, encontraremos el significado completo. Jesús mismo se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16. La carta termina con la frase típica: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta número 4. ¿Qué pasos debe dar la iglesia para educar a los miembros en la santidad sexual? Lamentablemente, hay iglesias que prefieren barrer el pecado bajo la alfombra, en vez de tener que confrontar el pecado. En 1 Corintios 5, del 1 al 3, vemos que Pablo trató un caso de inmoralidad y la iglesia de hoy no debe hacer menos. Primero, la iglesia debe actuar contra el pecado a toda costa. Jesús espera que la iglesia actúe. La iglesia no puede ser manchada con la inmoralidad. Al decir: no os impondré otra carga, implica que Jesús ha dejado una carga por cumplir: limpiar a la iglesia de fornicarios y adúlteros que no se hayan arrepentido de sus pecados. Segundo, la iglesia tiene autoridad para restaurar su santidad. Cuando Jesús promete a la iglesia en Tiatira: les dará autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro, lo más probable es que Jesús quería que la iglesia reconociera su autoridad, y más bajo condiciones tan perjudiciales a su moral. Tercero, la iglesia tiene a Cristo, a quien puede volverse. Jesús promete: le daré la estrella de la mañana. Sin duda Jesús se refería al sol como símbolo de la claridad que viene con el amanecer, pero esto no es todo. Como ya les dije en Apocalipsis 22:16, Jesús mismo se identifica como la estrella resplandeciente de la mañana.
Ser fiel al Evangelio siempre cuesta. Tratar los temas de inmoralidad son complejos. Pablo lo reconoció porque admitió a los corintios: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque todos entonces lo lamenten. Ahora me gozo, porque fuisteis entristecidos, contristados para arrepentimiento. Nos dice 2 Corintios 7, 8 y 9. Y pregunta número 5. ¿Qué debo hacer para mantener una relación sana con el Señor? Para el día de hoy les invito a reflexionar y memorizar en 2 textos. El primero de ellos, ahí está en pantalla, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Hebreos 12:14, que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ponlo en práctica. Pon en práctica lo aprendido. Primero, evita. Decide no tomar parte en actividades o salir con amistades que promuevan y aplaudan el libertinaje sexual. Segundo, ora. Pídele a Dios que te dé fuerza para sostenerte firme ante la tentación al sexo fuera del plan de Dios. Tercero, ejemplo. Sea un ejemplo del comportamiento saludable entre personas del sexo opuesto en tu iglesia y también ante la sociedad. Para concluir, no cabe duda que el mundo secular continúa definiendo de nuevo lo que es lícito y lo que no lo es con respecto a la sexualidad. Más y más vemos el abandono de los valores cristianos, escritos y enseñados en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero recordemos que Jesús sigue siendo el Señor de su iglesia y somos responsables ante Él por nuestro comportamiento. El mundo glorifica la experiencia sexual a un nivel descompuesto y fuera de toda realidad. El cristiano, soltero o casado, debe ser guiado por la Biblia para no ser engañado y conocer el propósito sano del sexo en la vida del creyente. Para finalizar, les invito a orar al Señor, dándole gracias a Dios por los recursos espirituales que Él nos da para caminar en santidad y pureza ante Él. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, tu palabra en esta mañana y te pedimos que tú nos ayudes a vivir en santidad y en la pureza que tú nos pides. Gracias porque tú nos das de tu Espíritu Santo, porque nos permites leer tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivirla en toda nuestra vida. Te agradecemos por los recursos espirituales que nos dan para vencer toda tentación, para vencer toda impureza, Señor, y porque solamente en ti alcanzaremos la santidad que tú esperas. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y les invito a cantar en modo de oración el himno 420, Más santidad dame. Que el Señor les bendiga y nos reencontramos el próximo domingo. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida.
fuerza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz